Eh, Qué precioso ministerio, hermano, el que Dios le da a usted y a toda su hermosa familia. Un abrazo para todos y queremos seguir con el programa en esta noche y queremos dejarle el tiempo a nuestro amado hermano que nos estará presentando al expositor, que será nuestro hermano Arturo Torres desde Honduras. Y luego, después de que nuestro hermano Arturo Torres lo haya presentado, será nuestro hermano Filogonio Javier desde México, que estará haciendo la oración por la palabra y por el expositor. Adelante, mi hermano Arturo. Buenas noches, hermanos. Dios me los bendiga. Es para mí un honor presentar a nuestro hermano que va a estar exponiendo el poderoso mensaje de la palabra de Dios esta noche. Bueno, personalmente lo conozco desde 1994 a nuestro hermano. Su nombre es Adán Benavente. Nuestro hermano Adán nació el 7 de agosto de 1956. Ya que nuestro hermano anda en 67 años ahorita. Él nació en Calahuache, El Palmar, Quetzaltenango, Guatemala. Actualmente nuestro hermano está casado con nuestra hermana Miriam Monterroso, con quien ha procreado 5 hijos. Todos ellos, pues, siervos del Señor. Nuestro hermano Adán fue bautizado el 14 de octubre de 1975. O sea que nuestro hermano Adán tiene 47 años de haber obedecido al Señor. Y él fue bautizado por nuestro hermano Andrés Colop en San Francisco Pecul, Cuchitepeque. Y él se graduó de sus estudios teológicos del Instituto Baster en 1986. Nuestro hermano tiene 40 años de ser un predicador de la Iglesia de Cristo. O sea, más de la mitad de sus años de vida que tiene nuestro hermano ha servido al Señor. Aparte de ser un misionero en Guatemala, que es su país de origen, nuestro hermano Adán ha trabajado también como misionero en Honduras, mi país, en El Salvador y también en México. Actualmente nuestro hermano Adán es el predicador evangelista de la Iglesia de Cristo en Sololá. Así que dejamos entonces a nuestro hermano que va a estar dando, poniendo en manos de nuestro Dios a nuestro hermano Adán por medio de la oración. Adelante, mi hermano Filogonio. Oremos. Amantísimo Padre nuestro, le agradecemos, Señor, sus bendiciones. Gracias por las vidas, por los cuidados que ha tenido con nosotros. Y gracias porque un grupo de sus hijos está reunido para escuchar su palabra. En este caso va a ser nuestro hermano Adán Benavente. Que usted lo bendiga con palabras sencillas y a nosotros entendimiento. Y bendiga a todos aquellos que lo han de escuchar, Señor, después que usted, su evangelio siga siendo proclamado por medio de sus hijos. Ayude a cada uno de los presentes, Señor. También a aquellos hermanos que tuvieron la intención, pero no han podido por el internet, que usted los siga bendiciendo, porque sabemos que todos dependemos de usted. Porque todo esto, Padre, se lo pedimos por los méritos de su Hijo Jesucristo. Oramos. Amén. 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 Adelante, mi hermano Adán. Ponga su micrófono. Ponga, ahí está, hermano. ¿Me escuchan? Ahora sí, perfectamente. Amén. Gracias, hermano. Dios los bendiga en esta hermosa noche. Estamos muy contentos, muy alegres, muy felices porque estamos en la presencia del Señor. Yo he escogido un tema para esta noche que quiero compartir con ustedes que tiene que ver con las cualidades del siervo. En realidad vamos a enfocarnos en 3 cualidades del siervo. Sabemos que el siervo de Dios, hay una palabra que viene de la palabra diácono, griego diácono, un servidor, un siervo, o siervos también en plural.
Entonces, es importante saber que en la iglesia de Cristo siempre hay siervos. Por ejemplo, en una iglesia organizada tiene pastores o ancianos, tiene también evangelistas, tiene profetas, tiene también maestros, tiene diáconos. Esos son líderes. Un siervo es importante en la obra del Señor. Sabemos que Jesucristo enseñó mucho acerca de un siervo, pero vamos a ver nosotros cómo Jesucristo comienza hablando aquí, y les voy a invitar a leer, amados hermanos, en San Mateo, vamos a decir, vamos a ver la palabra, Señor, ahí en San Mateo 21-26. Aquí estaban en un diálogo los discípulos de Jesús, ¿no? Porque dice aquí, vamos a ver aquí, 24. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Estaba hablando de Jacobo y Juan. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Aquí hay una cosa muy importante, de verdad, que el primer punto que yo quiero tratar con ustedes es que el siervo de Dios debe tener la cualidad de ser íntegro. La integridad es una cualidad importante para un siervo de Dios. Cualquiera que sea la función que esté haciendo en la iglesia como siervo de Dios, puede ser, cuando uno estudia, digamos, los requisitos y cualidades de un anciano, de un obispo, o cualidades de un diácono, o cualidades de un evangelista, entonces siempre vamos a tratar el punto de la integridad. La integridad, vamos a decir que da la idea de reunir todas aquellas capacidades que hacen del hombre de Dios una persona ejemplar, una persona que ejerce un liderazgo, pero no es solamente un liderazgo, vamos a hacer así como dice Jesús aquí, entre las naciones, ¿verdad? En las naciones el presidente es el más importante, y luego viene su gabinete, los ministros, los gobernadores, los alcaldes, todos estos son parte de un sistema gubernamental. Sin embargo, en la iglesia del Señor, como reino de Cristo y como reino de Dios, hay muchos siervos. Pero siervo, amados hermanos, no es un título. Tampoco es una palabra para afamar a una persona. En el mundo religioso usan mucho la palabra siervo, y lo toman ya como un dicho, digamos, coloquial, como un pensamiento nada más así al aire. Que Dios te bendiga, siervo, dice. Hola, siervo. Entonces, pero lo dicen solo por decir una palabra. Pero cuando hablamos del verdadero siervo del Señor, tiene que ser una persona íntegra. Una persona íntegra, entonces una persona que reúne en su vida todas las cualidades necesarias para ser un guía para los perdidos, o en el caso del predicador o evangelista o pastor o anciano, tiene que ser uno que pueda guiar a la grey de Dios. Y entonces necesita la integridad, amados hermanos, tiene que ver también con la parte moral, la parte espiritual, el conocimiento que debe tener un siervo de Dios.
Es importante. Sabemos que un siervo de Dios es uno aquel que estudia la Biblia, lee la palabra de Dios, dedica tiempo para meditar, para orar, para enseñar y se prepara en todo aspecto, en todo sentido, para poder ser un siervo conforme a la voluntad de Dios, un siervo de Dios. Entonces, nosotros sabemos que en la vida han habido muchos siervos, pero siervos que han dejado mucho que decir, porque la contraparte de la integridad es la hipocresía. Fíjense que fácilmente una persona que se llama siervo puede ser un hipócrita. Es decir, un siervo no tiene que tener dos caras. Un siervo tiene que ser una persona que va a ser siempre la misma persona en el público, como también en su vida privada. Es importante que un siervo de Dios cuide su vida secreta, es decir, su vida particular, su vida. Un siervo debe ser admirado también por su familia, la esposa, los hijos, si tenemos hijos, ¿verdad? Que ellos puedan dar testimonio de nuestro liderazgo, de nuestro servicio a Dios como siervos de Dios. Entonces es parte de la integridad, ¿verdad? Y que nosotros también a la hora de servir al Señor en la iglesia o al público en general, porque también podemos ser evangelistas, podemos ministrar a la gente que no es cristiana, también compartir el mensaje de la palabra del Señor. Y entonces estamos en el deber de poder influenciar también a la gente con nuestro carácter, con nuestra integridad. Sabemos que Dios habló bien de Job. Ustedes se acuerdan, han leído el caso de Job, capítulo 1 de Job. Podemos leer otros ahí que Dios vio, y dice la Biblia que el concepto que Dios tenía de Job, que era un hombre íntegro, un hombre apartado de mal, un hombre perfecto según Dios, un hombre completo en todo el sentido de la palabra, moralmente y espiritualmente hablando. Job es un ejemplo muy importante, pero es importante que nosotros como cristianos y como siervos de Dios, estamos hablando del siervo de Dios, ¿verdad? Que un siervo de Dios tiene que poder desafiar al mundo, a la iglesia, a la congregación, a través de su actitud, a través de su palabra, a través de su enseñanza, a través de aquellas cosas que requieren cierta autoridad moral y espiritual para un siervo de Dios. Jesucristo es un ejemplo muy importante que tenemos acerca de un siervo de Dios, porque Jesús le dice a la gente: ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Aquí estoy. Y yo quiero compartir con ustedes lo que tenemos como ejemplo en la Biblia también. Esto sí lo vamos a leer porque es muy importante leerlo. Que lean conmigo, amados hermanos, y busquen aquí en el primer libro de Samuel, en el capítulo 12. Entonces busquemos, hermanos, aquí en la Biblia. Vamos a buscar la palabra Señor en el primer libro de Samuel, en el capítulo 12 y versículos 1 al 5. Miren lo que dice la palabra Señor aquí. Dijo Samuel a todo Israel: he aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros.
Yo soy ya viejo, lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros. Y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy, y note bien, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido. Si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, os lo restituiré. Entonces dijeron, nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo, Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo de este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron, así es. Qué tremenda enseñanza que tenemos aquí. Creo que esta enseñanza debemos meditarla siempre. Tenemos a Samuel, un juez y un profeta. Y cómo él desafía al pueblo. Aquí estoy. Ustedes saben cómo he vivido dentro de ustedes. Ustedes saben mi comportamiento. Si yo he engañado a alguien, si yo he defraudado a alguna persona, si yo le he robado algo a alguno, que lo diga. Aquí estoy. Acúsenme. Esto es un desafío, ¿no? Y yo me pregunto, ¿verdad? Si nosotros como siervos de Dios, si podemos hacer esto ante la congregación. Nosotros podríamos ponernos de pie ante los hermanos. Hermanos, quiero que me juzguen. Díganme en qué he fallado. Díganme qué me falta. Díganme en qué tengo que mejorar. Porque a veces uno necesita entrar a este pensamiento, ¿verdad? Para poder pensar nosotros como siervos de Dios hasta dónde nosotros hemos influenciado a las personas que nos oyen, a quienes hemos enseñado. Porque recuerde usted que Jesús dijo que un ciego no puede guiar a otro ciego. Y uno es ciego espiritualmente hablando y no conoce la palabra de Dios. Y se la conoce porque hay muchas personas que son siervos también que conocen mucha Biblia, con muchos pasajes del texto bíblico de memoria. Yo he admirado muchas personas que saben mucha Biblia de memoria, pero la vida que llevan delante de Dios como siervos de Dios deja mucho que desear. Y aquí es donde la integridad de un siervo es importante, porque sabemos que según estudios que se han hecho, las personas olvidan el 90% de lo que se predica o se dice. Pero nunca y jamás van a olvidar lo que usted hace, lo que usted vive. La gente nunca va a olvidar la forma de vida que usted lleva delante de ellos también, delante de la gente, y no digamos delante de Dios, ¿verdad? Porque si uno teme a Dios, pues uno va a andar bien delante de los hombres y también delante de Dios, porque es un hombre que teme a Dios y teme a los hombres también. No porque lo vayan a castigar, sino porque él sabe que tiene un gran deber, una gran responsabilidad, una orden de Dios de ser ejemplo para la grey, de ser ejemplo para aquellos a quienes servimos. Y por eso es importante que uno, como siervo de Dios, ¿verdad? Todos los que estamos aquí reunidos somos siervos de Dios. En alguna medida, en algún momento nosotros nos convertimos en siervos de Dios, porque servimos a Dios, ¿verdad? La palabra siervo quiere ser servir, ¿verdad? Diácono quiere decir servir, por donde viene la palabra siervo, ¿verdad? Ejercer un servicio a Dios. En la iglesia tenemos también lo que es la diaconía oficial, digamos, por decir una palabra, ¿verdad? Que hay un sistema de diaconado que son
escogidos por la iglesia y hacen unas labores importantes. Pero realmente cuando uno estudia la Biblia, en la Biblia, la palabra diácono, estamos hablando de todo servidor, y se aplica tanto a la vida secular, política, como también se aplica en la Biblia, cuando habla del siervo, se le aplica también en sentido metafórico, también las cualidades que un siervo de Dios debe tener, de que estamos hablando nosotros aquí, estamos hablando en sentido metafórico, ¿verdad? Que la integridad es muy importante, porque la gente quiere ver antes que oír. Bueno, La gente quiere ver la iglesia, la congregación, su familia, los hermanos, los vecinos. Quieren ver en usted una persona cabal, una persona completa, una persona en el sentido bíblico perfecta. ¿Y cómo se logra eso? Se logra aplicando en nuestra vida la palabra de Dios. Y no estamos leyendo otros textos nuevos, sino textos ya conocidos que voy a compartir con ustedes, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16-17. Mire lo que dice aquí la palabra del Señor. Yo sé que usted lo ha leído muchas veces, pero posiblemente no nos hemos puesto a pensar bien de lo que el contenido que tienen estos versículos. 16-17 dice la Biblia así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin, fíjate bien, el propósito de la palabra, que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea que, ¿qué espera Dios de mí? ¿Qué espera Dios de usted? Que usted sea perfecto. La palabra perfecto así es una persona que llena todas las demandas de Dios para la vida de una persona, ¿no? No es una persona santa, es una persona perfecta que tiene todas las cosas que Dios quiere que tenga una persona que le sirve a él. Como, por ejemplo, tenemos el caso de Isaías. Ustedes han leído Isaías 6, 1-7, en donde leímos la historia de cuando Dios llama a Isaías para que sea su siervo. Y entonces a Dios se le presenta allá en el templo y presenta su gloria ante Isaías. Y dice la Biblia que Isaías se desmayó, se sintió como una persona moribunda, porque dijo: he visto a Dios y mis labios son puros, no son puros, soy inmundo de labios y vivo en medio de una gente inmunda. Y se apareció un ángel y le puso un carbón en la boca y le dijo: esto te ha purificado, ahora eres puro. Amados hermanos, así es como Dios purifica a sus siervos. Cuando uno descubre la gloria de Dios, y descubrir la gloria de Dios no es sentir paz, alegría, sino es sentir temor, sentir reverencia, porque la gloria de Dios es lo que despierta en los hombres. Cuando uno lee todos los profetas que Dios escogió, uno se da cuenta que aquellos hombres se desmayaban, se humillaban ante Dios, literalmente hablando, ¿verdad? Caían de rodillas, como le pasó al apóstol Pablo cuando el Señor lo escogió para que fuera su apóstol. Como el apóstol Pablo cayó del caballo y se dijo: ¿quién eres, Señor? Y de una vez lo dejó ciego la luz del resplandor de la gloria de Dios. Eso es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos, mis más amados hermanos. Es que la vida cristiana de un siervo no es una cosa así muy sencilla. Cuando uno estudia bien lo que es un siervo, uno se da cuenta que realmente la integridad es fundamental en la vida de una persona, porque uno tiene un compromiso con toda la gente. Y también yo quiero compartir con ustedes también lo que dice en otro versículo muy conocido por ustedes también, amados hermanos, y vamos a leer aquí también en 1 Timoteo.
Busquemos, hermanos, en la Biblia, en 1 Timoteo, aquí la palabra del Señor. En el texto ahí, estoy hablando de Timoteo 4, 15 y 16. Dice la Biblia así, amados hermanos, en 1 Timoteo 4, 15 y 16. Mire lo que dice el apóstol Pablo aconsejando al siervo de Dios, evangelista, llamado Timoteo. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Es decir que el consejo de Dios a través del apóstol Pablo a Timoteo es que se ocupe de las cosas que tienen que ver en el temor de Dios, en el servicio a Dios, en los dones, el ministerio que Dios le ha dado. Ocúpate en estas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. O sea que un siervo de Dios tiene que manifestarse al mundo, a la iglesia, a las personas, que conoce, que sabe, pero el conocimiento no lo hace superior, sino lo hace más humilde delante del Señor. El conocimiento no es para jactancia, sino es para humildad al servicio de Dios. Cuando uno adquiere conocimiento de la palabra del Señor, es para recibir también esa transformación, ese cambio que Dios quiere en la vida de un hombre, como dijo Pablo en Gálatas 2:20. ¿Qué hizo Pablo en Gálatas 2:20? Dijo él, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, tenemos el siervo de Dios, es una persona que se ha crucificado con Cristo. Significa ha muerto. Ya no vive él, sino vive Cristo en él. O sea, es solamente un representante de Cristo Jesús. Se presta a sí mismo para que el Espíritu Santo lo tome y haga de él lo que el Señor quiere hacer de la vida de un siervo. Porque ser siervo es algo grande delante de Dios. Ser siervo es un gran privilegio también. Ser siervo de Dios es mejor que ser un presidente, ya sea de México, ya sea de Estados Unidos, ya sea de Guatemala, ya sea de Nicaragua, donde sea, ¿verdad? Porque un siervo de Dios vale mucho más que eso. Como dijo Jesús ahí donde leímos al principio, ¿verdad? Que los gobernantes se enseñorean de las naciones y toman control de todo. Pero entre ustedes no será así, dijo Jesús, sino que el que quiera ser el primero, tiene que ser el servidor. El que quiera ser más importante, tiene que ser siervo. Aquí está donde la integridad juega un papel muy importante en la vida de una persona también, porque tiene que ver con sus acciones, con sus palabras, con sus ideas. Y esto nos lleva también a otro punto que estamos hablando aquí. La segunda cosa importante en la vida de un siervo de Dios es el carácter. Carácter. ¿Cómo está su carácter delante de Dios? ¿Qué es el carácter? El carácter es el temperamento de reacción que usted toma en relación a las demás personas. Nosotros tenemos hermanos, tenemos hermanas en la iglesia, tenemos inconversos, tenemos también gente que está llegando a oír la palabra de Dios. Y nosotros también tenemos que mostrar un carácter. Pero ¿qué carácter? El carácter de Cristo Jesús. ¿Cómo fue Cristo? Como siervo, porque Cristo dijo que era siervo de Dios, porque dijo, con el Hijo del Hombre no vino para servir, para ser servido, sino para servir y para dar su vida por todos. O sea, Cristo venía ya con esa señal, con esa vida ya destinada por el Padre, que él venía a servir, a dar su vida por el pecador,
a entregarse por la humanidad. Y es lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros como siervo de Dios. Cristo murió por mí, por usted, y murió por su vecino, murió por su papá, por su mamá, por sus hermanos, por sus tíos, sus tías, murió por todos los niños que tratamos en la calle también, murió por toda la gente. Y entonces cuando uno se forma ese concepto, uno tiene que cambiar su carácter. El carácter es muy importante. Tiene que ver con la reacción que usted tiene en los diferentes problemas que usted va a enfrentar en la vida como siervo de Dios. Porque yo sé que en este día usted tuvo muchos problemas, muchos desafíos también, porque todos nosotros cada día tenemos un desafío. Y si no es la gente, es la esposa o son los hijos, y si no, la gente del mundo, pero los desafían a uno, ¿verdad? ¿Y cómo va a reaccionar usted ante el carácter? Para solventar los problemas de la iglesia también, ¿verdad? Porque cómo usted ayuda a los hermanos, ¿verdad? ¿Es humilde? ¿Es paciente? ¿O es usted muy solidario con las personas? Y esto es importante para un siervo de Dios. Su carácter cuenta mucho. La Biblia dice que no es bueno dejarse acompañar de los enojados, porque uno puede ser enojado también con ellos. Y como dice aquel dicho coloquial, el que anda en la miel, algo se le pega. Si usted se junta con gente enojada, de mal carácter, lo más probable es que uno resulte siendo casi igual que esas personas. Pero el modelo que nosotros tenemos para nuestra vida como carácter es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 2:5 en adelante, dice ahí, mire, la Biblia aquí dice, pero antes de leer eso, vamos a leer aquí, 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeron. Es importante que uno cuide su propia vida como persona. Cuando hablamos de la vida de un siervo, estamos hablando de su vida en su carácter, que debe cuidar su carácter. Tiene que tener el carácter de Cristo. Tiene que tener la dirección del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo debe ser un hecho real en la vida de cada siervo. Usted tiene razón. Claro que sí, hermano. ¿Cómo lo recibió usted? Lo recibió cuando usted se bautizó, porque el apóstol Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y más tarde se lo dice a los Efesios en 1:13, dice, y ustedes han sido sellados con el Espíritu Santo de Dios, las arras del Espíritu, ¿verdad? Entonces, si uno tiene el Espíritu Santo, significa que usted tiene a Dios en su corazón. Imagínese, póngase a pensar un momento, usted tiene a Dios en su corazón, ¿y quién es Dios para usted? El concepto de Dios que tengamos es importante para mejorar el carácter, porque si usted tiene a Dios viviendo en usted, imagínese, como dice aquel coro que cantan los niños también, y siendo tan sublime mi Señor, mi pequeño corazón su templo es. Oh, qué grandeza, qué maravilla. Por eso yo no puedo más pecar, porque ya soy templo del Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo. Entonces, qué maravilla pensar de que usted tiene a Dios en su vida, en su corazón, y Dios siempre va a estar con usted. Jesús dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, eso tiene que modelar nuestro carácter. Pensar, como yo le digo a unos jóvenes que estaba yo evangelizando y después se bautizaron y les dije, miren, ustedes tienen un papá y una mamá. Y ustedes se portan bien cuando miran a su papá y a su mamá que están junto con ustedes. Pero ustedes también tienen que portarse bien fuera de la casa, en la escuela, en el trabajo, donde quiera que ustedes estén, tienen que comportarse correctamente. ¿Por qué? Porque hay un Padre que los está mirando y ustedes tienen a Dios en su corazón, porque están bautizados.
y tienen que andar correctamente delante de Dios para darle gloria a su nombre, para adorarlo a Él, porque adoramos a Dios todos los días con nuestra vida, ¿verdad? No solo cuando cantamos, no solo cuando estamos en la iglesia, no solo cuando oramos, sino la adoración a Dios es en cada instante en la vida de un cristiano, de un siervo de Dios especialmente, ¿verdad? Entonces, hay que adorar a Dios siempre con nuestra vida y lo adoramos adoptando el carácter de Cristo en nuestra vida. Dice el apóstol Pablo, mas ustedes tienen la mente de Cristo. Imagínense, la mente de Cristo. El mente significa la parte esencial de Cristo en nosotros, para pensar, para meditar, para hablar, para actuar, teniendo la mente de Cristo. Cuando usted habla algo, lo habla bien hablado, sin ofender, sin dañar, sino siempre tiene la mente de Cristo. Y la mente de Cristo era salvación. Y usted quiere salvar a la gente, no quiere condenarla, sino quiere usted llevarla a la vida eterna. Entonces el carácter es una parte muy fundamental en la vida de un cristiano, de un siervo de Dios. Un siervo de Dios tiene que trabajar con su carácter. Y por eso mismo es de que el apóstol Pablo escribió la epístola a los Corintios, ¿verdad? En el capítulo 3 dice ahí a los líderes que ustedes no les pude hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di, en vez de darle carne, les tuve que dar leche, porque no han madurado, porque no han cambiado, se están peleando unos a otros, están dividiendo la iglesia, tienen problemas unos con otros, están ahí dividiéndose y causando disensiones y problemas dentro de ustedes. Entonces, hermano, el carácter ayuda. Si nosotros nos fijamos en que a veces en la iglesia hay divisiones, ¿verdad? Pero ¿quiénes causan las divisiones en la iglesia? No es la hermandad, sino son los líderes, los siervos que se prestan para esto. Dividen a las iglesias, las congregaciones, porque luego se les mete una idea y quieren imponerla a la congregación y si no hacen caso, entonces los sacan de ahí. O comienzan las peleas intelectuales, espirituales, digamos, carnales, ¿verdad? Y empiezan los diálogos ofensivos y lo que hace la gente es mejor separarse y se va. Y luego dicen, y es que ya no podemos estar así porque como cuando dos personas en un matrimonio se pelean, ¿verdad? El esposo con la esposa, ¿verdad? Y dice, mejor separémonos porque no podemos vivir en el mismo techo nosotros dos. Después separémonos, porque es una cuestión de carácter, de entendimiento. Entonces, el carácter es muy importante para evitar un sinfín de situaciones negativas en la iglesia. Si usted no cuida su carácter, porque el carácter se comienza con las palabras, ideas, con los pensamientos, con las actitudes. Todo lo que usted hace es producto de lo que usted lleva adentro. Jesús dijo que del corazón sale todo lo malo. Y si tenemos a Jesús en nuestro corazón y tenemos a Cristo viviendo en nuestra vida, definitivamente el carácter tiene que ser diferente. Dice la Biblia, como yo digo aquí, es el apóstol Pablo, ten cuidado a ti mismo de la doctrina. Hay que cuidar su persona, su mente, su palabra, sus acciones. Y también hay que cuidar lo que usted está enseñando. ¿Qué enseña usted? ¿Qué enseñó Cristo Jesús? Un líder tiene que dominar el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento está la enseñanza de Jesús, su comportamiento, su carácter, su amor, su misericordia, su compasión. Todo lo que Cristo hacía era muy íntegro al Señor. Y así quiere Dios que seamos nosotros también. Que el carácter que tenemos sea un carácter dirigido por el Espíritu Santo y que produzcamos los frutos del Espíritu Santo. Hay 8 frutos del Espíritu Santo en Gálatas 5, 14, 17, 18 y 19, ¿verdad? Y 20, 22, que habla ahí la palabra del Señor que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra estas cosas no hay leyes, ¿no? Es el carácter
del Espíritu de Dios en nuestra vida. Y tenemos que trabajar en eso para ser buenos cristianos. Esto, tomémoslo, hermanos, no como una acusación o una reprensión seria, sino tomémoslo como un consejo divino, como un consejo de Dios para nuestras vidas, ¿verdad? Porque cuando yo estudié esto, también lo estuve pensando y meditando y examinando mi vida. ¿Qué más me falta cambiar a mí en mi vida, ¿verdad? ¿Qué puedo mejorar? Y de eso se tratan las pláticas, de eso se tratan las ponencias, no de impactar con intelectualidades, con citas de hombres de este mundo, sino mejor leer la Biblia para saber qué es lo que Dios dice ahí, que es importante. No estoy en contra de investigar, indagar, porque todo siervo de Dios o todo predicador tiene que investigar mucho. Yo le digo a los hermanos cuando les digo, hermano, usted quiere ser predicador, usted tiene que leer, leer, leer. Lea libros hasta de brujos, hasta de espiritistas, hasta de hechiceros, hasta de psicólogos, lea todo lo que pueda, porque es la formación que un siervo de Dios debe tener. Y usted tiene que aprender a leer mucho, dedicar tiempo a la lectura también. Dice Pablo a Timoteo también, le dice, ocúpate en la lectura, le dice, lee. Leer es importante, amados hermanos, para formar un carácter de acuerdo a la voluntad de Dios. Y si usted no tiene biblioteca, le digo que usted tiene una biblioteca portátil. Tiene 66 libros con usted. Lea los 66 libros. Si quiere agregarle algo más, lea también los libros deuterocanónicos, ¿verdad? Es importante leer también esos libros, ¿verdad? Porque es parte de la formación del conocimiento de un cristiano, ¿verdad? Y entonces, ten cuidado a ti mismo de lo que enseñas. Y para enseñar hay que instruirse, hay que conocer, hay que estudiar, hay que dedicar tiempo a la investigación de la palabra del Señor. Usted tiene que leer la Biblia siempre. Entonces, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, es importante, hermanos, que nosotros también aprendamos esto, ¿no? Que nosotros podamos cuidar nuestro carácter para darle honra y gloria a Dios. Y ese carácter se transforma, como dice el himno, y renovando por él mi carácter, ¿no? Así dice el himno, ¿verdad? Y renovando por él mi carácter. Entonces, vamos renovándonos de día en día, vamos transformándonos de día en día. Y por eso es que un cristiano, mientras más tiempo tiene ese cristiano, tiene que ser más transformado por el Señor, ¿no? Pero ¿qué pasa? Yo conozco a unos hermanos que conozco también, que hay un hermano que tenía mucho tiempo, más tiempo que yo ser cristiano, ¿no? Y él ya no se reúne. Entonces, yo lo visité una vez allá donde él vive y le dije, hermano, ¿y por qué no se está congregando? Me dicen los hermanos que usted no está congregándose allá. Ah, no, hermano, fíjese que yo ya tengo mucho tiempo de ir a la iglesia y ya no necesito estar en la iglesia. Yo aquí me quedo en la casa. Es una actitud bastante interesante en el sentido negativo, ¿verdad? Porque no debe ser así. Mientras más tiempo tiene uno estar cerca de Dios, tiene que ser como el salmista, ¿verdad? Desear estar en la morada de Dios antes que seguir a los infieles. Entonces, dice el salmista, ¿verdad? Allá en el templo encuentran los gorriones donde hacer su nido y las golondrinas donde poner sus huevitos. Y yo, dice, anhelo estar en el atrio de Dios también para investigar, para saber más de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que cada líder y cada siervo de Dios lo haga para ejemplo de todos los demás. Entonces, por eso es importante esto que estamos viendo aquí, hermanos. El tercer punto que estamos viendo aquí de un líder como cualidad es también que el siervo de Dios tiene que cultivar valores morales y espirituales. Los valores los enseñan en la escuela secular. Hacen una lista de valores, ¿verdad? Tal vez usted se acuerda que ahí se aprenden valores. Los que han ido a la escuela, ¿verdad? Se han acabado la primaria, la secundaria. Saben que ahí le enseñan valores a uno.
le enseñan a tener paz, le enseña cariño, le enseña a ser amable, le enseñan a uno respetar el derecho ajeno, ¿verdad? Como decía Benito Juárez, ¿verdad? El derecho ajeno es conservación de la paz, ¿verdad? Entonces, decía Benito Juárez, ¿verdad? Entonces, a uno le enseña valores y uno como líder también, como siervo de Dios, si uno tiene hijos, tiene que enseñarle a sus hijos valores, valores morales y valores espirituales. Los valores morales son todas las cosas como la honestidad, la humildad, la decencia, la responsabilidad. Ser responsable es un valor muy importante que en la iglesia se requiere mucho ese valor, porque aquí en Guatemala, cuando se hacen reuniones, dicen ahí en las escuelas, ¿no? Yo fui a una reunión una vez a una escuela y por los hijos que tenía estudiando ahí, y dicen, vamos a hacer la sesión a las 4 de la tarde, 4 de la tarde, hora de Guatemala. Pero yo preguntaba, 4 de la tarde, ¿exactos? No, usted sabe la hora de Guatemala, 4:30 más o menos vamos a empezar, ¿verdad? Entonces, la hora de Guatemala es así, tiene media hora después, ¿verdad? Pero yo digo, la hora cristiana es la hora exacta, la hora correcta, la hora responsable. 4 es 4. Yo le digo a los hermanos cuando vamos a reunirnos a una reunión y vamos a salir juntos, le digo, estemos a las 7 de la mañana aquí, pero las 7 en punto, hora cristiana, le digo yo, no hora de Guatemala. Entonces, así, uno maneja su horario según el calendario de Dios, según el tiempo de Dios también, ¿verdad? Hay que andar uno con esa puntualidad como un valor importante para un cristiano. El respeto es importante también. El respeto a la hermandad, el respeto a los jóvenes, el respeto a las señoritas, el respeto a los ancianos, el respeto a las ancianas. Es importante cultivar esos valores también. El respeto a los enfermos, el respeto a los necesitados, el respeto a toda persona que necesita que se le enseñe de Dios. Y el respeto también para hablar porque a veces uno usa palabras hirientes, palabras destructivas, pero dice la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo, dice, sea vuestra palabra sazonada con sal, para que sepa responder cada uno según como debe responder. O sea, una palabra con sal, sazonada con sal, es una palabra pura, una palabra verdadera, una palabra leal, una palabra de amor, una palabra de cariño, una palabra de ternura. Es importante que los líderes, los siervos de Dios podamos cultivar esos valores que se han perdido muchas veces en el mundo secular, en el mundo político, y también no dejemos que en el mundo cristiano se pierda esto, ¿verdad? Que cultivemos esos valores y los siervos de Dios somos los primeros que tenemos que dar el ejemplo. Recuerda que Jesucristo dijo que Él dio ejemplo de servicio. Dice que Él dio su vida por nosotros. Así decía Él, porque el Hijo del Hombre no vino a que le sirvan, sino Él vino a servir y vino a dar su vida por los perdidos. Entonces, el servicio de Dios fue de muerte a través de Jesucristo. Cristo murió por nosotros y por eso nos gozamos, y es la razón de que estamos aquí aprendiendo la palabra del Señor, porque tenemos a un Jesucristo que lo dio todo por nosotros y nos salvó. Y yo sé que usted y yo estamos con la esperanza de que vamos al cielo con Dios, porque eso es lo que nos mueve a nosotros, ¿verdad? Si vamos a la iglesia y vamos a adorar a Dios y nos comportamos bien, vivimos como Dios manda, es porque Cristo ya nos salvó, y por eso le damos gracias a Él por su amor, su misericordia. Así pues, hermanos, que hemos visto así brevemente entonces 3 cualidades importantes que son necesarias para un siervo de Dios. Primero, ser íntegro. Segundo, ser una persona con un carácter de acuerdo a la voluntad de Dios.
Y tercero, ser uno, cultivar valores morales y espirituales. Y eso se logra en la Biblia. En la Biblia usted tiene toda enseñanza, ¿verdad? En la Biblia, con la ayuda del Señor, usted estudia la Biblia y haga sus estudios usted mismo y usted se va a dar cuenta que hay tantas cosas que enseña la palabra del Señor. Así pues, mis amados hermanos, el tiempo va tan rápido. Que Dios me lo bendiga. Yo espero que esta pequeña información de la Biblia nos ayude a todos nosotros a que sigamos adelante en las cosas del Señor. Y gracias por su atención. Que Dios le bendiga. Al tiempo al hermano que sigue. Muchas gracias, hermano Adán Benavente, por ese gran esfuerzo que usted, hermano, hace por compartirnos el mensaje de esta noche, hermano. Realmente, hermano Adán, estaba meditando cuando usted estaba hablando sobre la palabra del siervo, hermano. Y es que hasta nosotros tenemos hoy fácil esa expresión de encontrar algún hermano en la calle y lo primero que le decimos es cómo está el siervo de Dios, sin darnos cuenta el gran peso que tiene esa palabra siervo de Dios. Y es que es tan fácil decir siervo de Dios, pero a alguien que nos dice siervos de Dios nos hace, hermano, ver el gran compromiso que tenemos con Dios. Amén. No es solamente ser un siervo, esa palabra, llevar la palabra siervo, sino vemos el gran significado que tiene, el gran peso que tiene la palabra siervo. Y esto, hermano, nos hace meditar, nos hace reflexionar del gran compromiso que tenemos ante Dios. Y no solamente ante el gran compromiso que tenemos ante Dios, porque usted habló que el siervo de Dios debe de cultivar valores, debe de cultivar valores morales y espirituales. Usted habló sobre el carácter del siervo de Dios, y es que ¿cuántos de nosotros quizás por negligencia o por no ponerle atención estamos descuidando nuestro carácter? Estamos descuidando quizás esos valores que identifican cada día a la iglesia. La iglesia debe de estar cada día practicando esos valores, esos principios y valores que son importantes. Así que realmente, hermano, interesante la palabra del Señor. Ahora, hermano Adán, la pregunta, si aún hubiera tiempo, voy a hacer la pregunta yo. Si no, pues de repente habrá un hermano que se me vaya a adelantar y haga la pregunta. Entonces, yo le voy a dejar el tiempo al hermano Darwin Melgar, desde El Salvador. Él tiene a cargo los comentarios y preguntas. Entonces, voy a acceder los micrófonos por la hora que es a nuestro hermano Darwin Melgar. Adelante, mi hermano Darwin. Amén, amén. Dios les bendiga a todos, hermanos. Pues aquí siempre atentos a las preguntas que cada hermano pues haga manifiesto ahí con la manita levantada para argumentar al tema, pregunta o agregar alguna nueva idea. Pues recordar el tiempo, son 2 minutos, así que ser concisos con los comentarios para así participar varios. Nuestro hermano Rigoberto, usted dijo que tenía, ¿verdad? La primera pregunta. Le damos el tiempo a usted, hermano. Hermano, el hermano Pedro Batres está levantando su manita. Ah, excelente. Muy bien, hermano Pedro Batres. Tiene su tiempo. Gracias. Solamente quiero aprovechar para saludar a mi amado hermano y consiervo Adán Benavente, de gratos recuerdos de nuestro ministerio allá en Quetzaltenango y en Calahuaché y en otros lugares donde trabajamos juntos. Amén. Es de gratos recuerdos, hermano Adán Benavente, y muchísimas gracias por la lección de esta noche, que es muy edificante y de mucha reflexión para nosotros. Saludos, mi hermana Miriam, que Dios me le bendiga mucho, hermano. Mucho éxito más del que ha tenido. Siempre con Cristo. Amén, hermano.
Amén. Muchas gracias, hermano Pedro, por sus recuerdos para con el hermano de muy alta estima. Así pues, tenemos también ahí con manita levantada a nuestro hermano Marvin Maradiaga. ¿Tiene su tiempo, hermano Marvin? Gracias, hermano. Dios me lo bendiga. Hermano Adán, muchas gracias por esa lección, por recordarnos cuáles son realmente las cosas o cualidades que un siervo debe tener. Y uno de los que más me gustó realmente es cuando habló del carácter. Un siervo debe ser con carácter. Cuando un predicador está al frente de una congregación, debe tener carácter. Carácter no quiere decir de que va a ser un ogro, va a ser enojado, sino que tener carácter. Cuando algo tiene que poner en corrección, hay que corregirlo. Y me gustó lo que el apóstol Pablo escribió a los hermanos en Corinto, que estaban dividiéndose, estaba habiendo contienda entre ellos, y con carácter les escribe la carta y les dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos por una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Imaginen, Pablo escribió esta carta, cómo les manda a decir: he sido informado, lo que están haciendo es incorrecto, amados hermanos. Quiero decirles, dice el verso 12, 1 Corintios 1, verso 12, que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo de Cefa, yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? Le dicen. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Lo está reprendiendo, y un servidor, un siervo, un hermano, un predicador que está al frente de la congregación, del carácter con un hermano, está haciendo algo que es indebido en la congregación. Debe tener ese carácter de siervo de Cristo para corregir. El apóstol Pablo lo está haciendo, y Cristo Jesús lo hizo cuando aquellos discípulos seguían a Jesús y les dice: el pueblo está yendo, porque la palabra que está hablando Cristo Jesús es dura. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Acaso quieren irse ustedes también? ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Entonces aquí está. Y el carácter se forma a través de la escritura. Gracias, hermano. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Pues bonitos comentarios. Pues igual recordando que son buenos puntos para cada cristiano y mayormente para cada servidor, ser probados de acuerdo a los tiempos en que entramos, tanto de violencia, de maldades y de inmoralidades en el mundo. Pues es cuando cada cristiano como predicador está siendo más probado a revelar su verdadero carácter, y esto pues se hace manifiesto con las obras, con el accionar. Vamos a leer los mensajes en el chat. Dice el hermano Leonel: excelente mensaje. Hay hermanos muy conflictivos que nos juzgan de pies a cabeza, que tratan de aplicar la prepotencia, la falta de respeto, hasta incluso están al tanto de la ofrenda, en qué se gasta. Este es el mensaje del hermano Leonel. En cuanto a este tema, no sé si el hermano Adán tiene algo que agregar a este mensaje. Solamente el asunto de la ofrenda, ¿verdad? Que ese es un problema bastante conocido en las iglesias de Cristo, por ejemplo, aquí en Guatemala, ¿verdad? Que hay hermanos que han malversado los fondos de la iglesia, de la ofrenda, ¿verdad? Y no le han dado el empleo correcto, honesto. Entonces, no tienen valores, ¿verdad? Les falta honestidad para a poder administrar la ofrenda al Señor. Entonces, el administrador, yo le decía a los hermanos aquí, ¿verdad? Que un hermano que se encargue de recaudar la ofrenda, llevársela y guardarla. Pero tiene que tener cuidado porque es dinero de Dios, ¿verdad? Y tenemos que pensar eso, que la ofrenda es dinero de Dios. Y por eso cuando Samuel le dijo al pueblo: acúsenme ustedes a que les he robado algo, les he fallado en algo. Y no pudieron decirle nada porque él estaba
íntegro en ese sentido, ¿verdad? Es parte de la integridad de un siervo de Dios, de uno que va a servir al Señor. Y luego en las iglesias hay muchos ministerios, ¿verdad? Y un ministerio es el de benevolencia, el de la ofrenda, ¿verdad? Para poder administrar bien eso, tiene que ser, hermanos, como en Hechos 6, ¿verdad? Llenos del Espíritu Santo y de fe, ¿verdad? De temor. Solamente, hermano. Amén, amén. Sí, muy cierto, hermano. Excelente. Pues continuamos con los mensajes. Dice nuestro hermano Fausto Piña. Felicidades, Adán. Extraordinario mensaje. Dios te bendiga. Me siento muy feliz por oír tu charla. Gracias, mi hermano. De Isaac García. Gracias, hermano Adán Benavente. Saludos cordiales desde Puerto Cortés. Del hermano Arturo Torres. Buenas noches, hermanos. Que Dios me los bendiga a todos. Esos son los mensajes, los comentarios. Así que muy interesante. Y vemos si hay más manitas levantadas de hermanos. Pues yo creo que el mensaje ha sido claro y fuerte. Y así pues cada uno, ¿verdad?, estaba más que preparado para servir mejor al Rey de Reyes y Señor de Señores. Le dejo el tiempo a nuestro hermano Rigoberto. Él tiene el espacio. Que Dios los bendiga a todos, hermanos. Amén. Hermano Darwin, muchas gracias por moderar este tiempo importante, y antes de irnos a la oración final, me parece que mi hermano Pedro Batres quería agregar algo. Uno de los problemas que hay en el asunto del carácter es cuando Santiago nos habla de los hombres que son de doble ánimo. Usa Santiago la famosa palabra dipsucos. Y esta palabra dipsuco se refiere a personas que tienen mente dividida. Y esto es desagradable en predicadores, que son de doble ánimo y no tienen el valor para hacerle frente a los momentos difíciles a nivel interno de la congregación. Cuando alguien se solivianta y se vuelve irrespetuoso o irreverente, el que tiene una mente dipsuco, una mente dividida e inconstante, no tiene el valor de confrontar al que está actuando de manera equivocada. Y es así como los problemas se complican. Se necesita tener carácter, como decía el hermano Adán en su charla, y un carácter al estilo de lo que Santiago denuncia no sirve en la obra del Señor. Ese era el problema que tenía los hermanos en Galacia. Cuando uno estudia la carta a los Gálatas, uno mira que recibieron a Pablo con mucho cariño, con mucho afecto, pero a lo poco tiempo se volvieron sus enemigos. Y Pablo les dice, ¿me he hecho vuestro enemigo por decir la verdad? Los Gálatas cambiaron prontamente. Son los mismos que enaltecieron a Bernabé y a Pablo en Listra y a los pocos minutos lo estaban apedreando. Esa es la gente de un carácter flojo, un carácter inconstante. Cuando ese tipo de carácter entra entre los predicadores, la congregación va a la deriva. Y eso es lo que ha sucedido con muchas congregaciones. Van a la deriva sencillamente porque los que están al frente no tienen el carácter de Cristo Jesús. Gracias. Amén, hermano. No sé si mi hermano Adán quiere agregar algo ahí. Pues no, hermano, solamente que sigamos adelante siendo buenos siervos del Señor, para que en aquel día cuando el Señor venga diga, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Amén. 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 Bueno, la pregunta ya el hermano, la que yo tenía, ya el hermano Pedro Batres ya la respondió. Y de ahí, hermano, dígala. No, ya la respondió. Es que yo le quería preguntar al hermano, pero ya usted dio la respuesta, hermano Pedro, y es que todos nos preocupamos cuando el hermano comenzó a abordar este tema. En mi mente pasaron algunas cosas, como por ejemplo, ¿qué pasa si un siervo de Dios no tiene la integridad, el carácter y no cultiva los valores morales y espirituales? Pero usted dijo algo muy interesante: esa iglesia o ese ministerio se va a ir a la deriva. Y eso es lo que yo le quería preguntar a nuestro hermano, que qué riesgo
se corre cuando los siervos, qué riesgos o qué consecuencias hay cuando un siervo no tiene la integridad, no tiene el carácter y no tiene esos valores. ¿En qué papel está la iglesia? ¿En qué punto puede caer la iglesia? Pero usted respondió esa pregunta, parte de esa pregunta, pero yo no sé si mi hermano Adán puede complementar con otros comentarios respecto a esto, porque es urgente. Esto es urgente, que hayan hermanos de carácter, que hayan hermanos siervos de integridad. ¿Qué se puede hacer, hermano Adán, para lograr esos siervos en una congregación o cuáles van a ser los riesgos que se está corriendo? Nuestro hermano Pedro ya habló de unos, pero no sé si hay otra cosa que usted quisiera agregar a esto, hermano. Pues solamente diría, hermano, que tenemos el recurso de la oración. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, yo recomiendo que si un hermano tiene problemas, que le pida a Dios que lo cambie, que lo transforme. Porque solo Dios puede cambiar a la persona. Uno puede aconsejar, uno puede decir, uno puede llamar la atención, sea gritarle si es posible, pero no va a lograr nada. Pero si Dios toma a la persona y la cambia, la transforma, ¿verdad? Como hizo con el apóstol Pablo, ¿verdad? Pablo era un perseguidor de la iglesia fuerte, pero cuando Dios se le apareció a través de Jesucristo, todo cambió. Dio una vuelta a 360 grados, total, cambio total. Entonces, si Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más de Cristo en mí, ¿verdad? Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que se entregó a sí mismo por mí. Entonces, eso es lo que necesitamos nosotros, que Cristo realmente nazca en nuestra vida, que nos transforme, porque dice Pablo que se tiene que formar Cristo en nosotros, ¿verdad? Y tiene que darse a luz el nuevo hombre con la ayuda del Señor. Confiar siempre en la palabra. Algo muy importante que yo le digo a los hermanos es: respete la palabra, medítela y tómela como palabra de Dios y vívala. Eso cambia y transforma. Amén, hermano, solamente eso. Muchas gracias, mi hermano Adán. Realmente, como ya lo dijo el hermano Pedro y lo dijeron algunos otros hermanos, el tema ha sido claro, el tema ha sido directo y realmente, hermano, es impactante. Y esto nos pone a todos, como siervos de Dios que somos, nos pone a reflexionar y nos pone a meditar. ¿Qué clase de siervo realmente estoy siendo delante del Señor? Una vez más, hermano Adán Benavente, para la plataforma de Varones en Acción, es un gran honor, es una gran bendición tenerlo como exponente de la palabra del Señor en esta hermosa noche. Que la gloria sea para el Señor, hermano. Amén. Vamos entonces, mis amados hermanos, a cerrar este evento, hermano, con la oración final, y será nuestro hermano José Bello desde Chile que estará haciendo la oración final. Adelante, hermano José Bello. No sé si mi hermano José Bello todavía está entre nosotros. Déjenme ver si todavía está el hermano. Me parece que el hermano José Bello ya no está con nosotros. Entonces, le vamos a pedir favor entonces a nuestro hermano Carlitos Abello que él, por favor, nos haga la oración final. Oremos, hermanos. Gracias. Amantísimo Padre, alabado y glorificado sea su santo nombre. Gracias, Padre de la gloria, por permitirnos acercarnos confiadamente ante su presencia, pidiéndole, Padre Santo, y dándole gracias, Padre, en nombre de toda esta plataforma, de estos lindos e idóneos obreros suyos, que trabajamos, Padre de la gloria, haciendo todo el esfuerzo a través de su Santo Espíritu para ser unos buenos siervos de carácter y de ejemplos
primeramente para nuestra congregación y nuestro prójimo, nuestra comunidad. Gracias, Padre de la Gloria, por nuestro hermano Adán Benavente, que usted lo ha usado con poder en esta noche, Señor. Sígalo usando y sobre todo, Padre de la Gloria, le pedimos que este mensaje quede en nuestros corazones y en nuestras mentes para ponerlo por obra y así ser luz, ser la sal de la tierra para, como dije, nuestro prójimo, Señor Santo. Que seamos, Padre de la Gloria, una imagen clara de lo que es su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Padre de la Gloria, también le pedimos que, bueno, que nos despida usted de esta prestigiosa plataforma. Una vez más, Padre, oramos y le pedimos su bendición especial para los hermanos que componen y organizan esta plataforma, porque es un medio que usted usa, Padre Santo, para precisamente este propósito de que su mensaje a través de nuestro hermano Adán pueda llegar a todos y ser cada día, Padre de la Gloria, gente más fieles y capacitados para su obra, para el Padre de la Gloria de todos. Amado Padre, sus bendiciones nuevamente para con todos. Gracias, Señor. Perdone nuestras faltas y pecados. Oramos por cada petición en mente que ya usted conoce, Padre de la Gloria. Y gracias por tantas peticiones respondidas, Padre Santo, desde su santo trono. Permítanos reunirnos nuevamente, Señor, y también oramos por los programas que tiene nuestro hermano Tomás Parillo, que también es un programa suyo para beneficios e instrucción, capacitación de todos sus hijos. Alabado y glorificado sea su nombre, Padre de la Gloria, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Carlitos. Pueden conectar su cámara, hermano.